Una cuarentena que distintas autoridades de la región vienen pidiendo, suplicando y finalmente se hace una realidad a partir de esta noche. Ya estamos con el alcalde Jorge Sharp. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Y le queríamos primero preguntar cómo se está preparando su comuna para esta cuarentena que ustedes hace tanto tiempo venían esperando. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Las imágenes que ustedes muestran no son muy distintas a las que han tenido lugar en otras comunas en los días previos a la declaración de cuarentena. Hay mucha gente que pese a eso espera que pasen los días y luego hace todos los trámites porque hay permisos para aquello, pero otros que son más precavidos y que actúan de esta forma. Nos estamos preparando de la siguiente forma, priorizando en 3 áreas de acción. Una que tiene que ver con la alimentación. Nos preocupa muchísimo que ese sea un factor para que la gente no pueda quedarse en casa. En este momento nos encontramos en pleno proceso de distribución de los alimentos que vienen en las cajas que fueron puestos a disposición por parte del gobierno. Y además nos encontramos apoyando las distintas ollas comunes que existen en la ciudad. Hay más de 40 que le han permitido a 5.000 personas aproximadamente semanalmente comer desde hace un tiempo. Ahí hay un trabajo muy interesante de las organizaciones sociales de Valparaíso. En segundo lugar, vamos a mantener en pleno funcionamiento los servicios esenciales de la ciudad, en particular 2 que son muy importantes: el servicio de recolección domiciliaria y además el servicio de agua potable a los campamentos de Valparaíso. Hay entre 3.500 y 5.000 hogares, que algunos que están registrados, otros que no, a los que la municipalidad les reparte agua diariamente. Recibimos hace poco del gobierno regional camiones aljibe que nos van a permitir avanzar en esa dirección, y además también adquirimos con fondos propios camiones recolectores de residuos municipales que fortalecen esa tarea. Y por último, se va a mantener en pleno funcionamiento la atención primaria de salud, los consultorios, los CEFAM, porque además también la tarea de testear, trazar y aislar hoy día adquiere mucha más importancia. La cuarentena por sí sola no va a ser ninguna maravilla. Vamos a tener que testear mucho, trazar y aislar aquellos casos que se encuentran con COVID positivo, ya sea en sus hogares o en residencias sanitarias, para que la cuarentena sea efectiva. En esa línea nos estamos preparando en Valparaíso. ¿Usted sabe dónde están los focos en Valparaíso? Y se lo pregunto particularmente por la preocupación que existe en los cerros. ¿Cuál es la situación en los cerros de Valparaíso? Sí, Valparaíso es una ciudad que en su conjunto requiere nuestra atención, más allá de algún tema, algún lugar en particular. Se lo digo por lo siguiente, porque en Valparaíso hay 101.000 viviendas censadas el 2017, 101.000 hogares censadas en el año 2017, y 90.000 están inscritas en el registro social de hogares. Es decir, 9 de cada 10 hogares están inscritas en el registro social. De tal manera de que la ciudad entera requiere nuestra atención. Ahora, evidentemente hay algunos puntos efectivamente donde nosotros priorizamos nuestra intervención. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con los dirigentes de los campamentos. Estamos preocupados también de la zona del incendio de diciembre del 2019 para que no les falte nada. En el plan de la ciudad trabajamos con los feriantes, particularmente para que en la feria de la Avenida Argentina se produzcan cada vez menos aglomeraciones. De hecho, la feria de la Avenida Argentina ha funcionado jueves y viernes bastante bien. Entonces, efectivamente hay algunos lugares más priorizados, pero la ciudad entera requiere lo que nosotros hemos llamado una cuarentena digna, para que la gente tenga el derecho a quedarse en casa y que no se vea obligada, ¿alcalde? Por ejemplo, para poder obtener alimentos, tener que salir de su hogar. Alcalde, gusto saludarlo, por acá Eduardo de la Iglesia. Oiga, aquí en Santiago, antes de que se decretaran cuarentena, muchos alcaldes pedían la cuarentena, la pedían encarecidamente, era muy necesaria, y yo creo, me dio la sensación de que no todos estaban muy preparados para lo que conllevaba la cuarentena, que es que la gente no tiene cómo parar la olla, ¿no? Y sale de alguna manera a buscar el alimento, sale a buscar la pega, y no se respeta la cuarentena. Entonces ahí el Estado, los municipios, el gobierno central, todo, bueno, de la manera en que hemos visto que ha ido en auxilio de esta situación. Valparaíso tiene la espalda suficiente, está preparado para soportar una cuarentena. ¿Cuánto tiempo de cuarentena puede aguantar Valparaíso hoy día? Hoy día comienza, usted dice ya, yo tengo cajas de alimentos, tengo ayuda, tengo asistencia para una semana, para 2 semanas, para 3 semanas, pero de ahí, ¿cuál es el límite que tiene Valparaíso? Porque todo tiene un límite hoy día. Sí, todo tiene un límite. Ahora, la respuesta a la pregunta que me haces, que me parece súper interesante, tiene una respuesta epidemiológica, es decir, la cuarentena tendrá que durar hasta que
las razones sanitarias lo demandan. Ahora, te voy a decir algo, que sí, se declaró la cuarentena, pero queremos ahora que se baje lo antes posible, porque sabemos que la medida es muy dura. Entonces, queremos que se baje lo antes posible y para eso tenemos que trabajar muy duro para que precisamente la etapa de lo que se llama contagio comunitario rápidamente se pueda superar y podamos tener claramente identificadas las personas que tengan COVID positivo. Por eso es importante que la APS, la Atención Primaria de Salud, siga funcionando. Nosotros vamos a hacer muchos más test, vamos a trazar. Ahora hay una voluntad ministerial que llegó un poco tarde, hay que decirlo, pero mejor tarde que nunca, de apoyar a los CEFAM, de apoyar a la Atención Primaria de Salud para poder fortalecer ahí las capacidades de testeo. Y aislar a los casos. Se va a abrir desde el día lunes, por fin, lo habíamos pedido hace 2 meses, pero se abre por fin la primera residencia sanitaria en la comuna de Valparaíso, el Hotel Ibis, con 180 camas, lo cual es una buena señal. Ahora, nosotros, mira, te voy a poner una referencia. En Valparaíso hay 56.000 hogares que son parte del tramo 40 en el registro social de hogares. Estamos hablando de hogares que tienen un ingreso por persona, ¿no?, que va entre los 50 y los 80 mil pesos aproximadamente. 56.000 hogares, que si tú lo multiplicas por 3 o por 4 te da entre 170.000 a 200.000 personas. Es mucha gente la que vive en el tramo 40. Entonces, los alimentos que puso a disposición el gobierno alcanzan a 23.500 cajas, solo para cubrir la mitad, por ejemplo. Entonces, estamos ahora en pleno proceso de distribución de esas cajas, pero en la conversación que tuve con el presidente de la República, cuando él me llamó para avisarme de la cuarentena... Eso fue hoy día, ¿no es cierto? No, lo conversamos el miércoles. ¿Ya? El miércoles conversamos esto. Yo le dije al presidente, tenemos un problema con la cuestión de la alimentación. O sea, nosotros vamos a hacer como municipalidad un esfuerzo. No le voy a pedir solo al gobierno que resuelva el tema. Nosotros también vamos a disponer capacidades municipales, nuestros recursos para poder comprar alimentos, pero vamos a necesitar apoyo. Entonces, seguramente las cajas que tenemos se nos van a hacer pocas y las importancias de las ollas comunes van a ser súper relevantes. Claro. La clave es que la cuarentena dure lo menos posible. Y para eso la cuestión de la alimentación es central. De hecho, nuestra prioridad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es alimentos. ¿Connie? Sí, ahí se me había ido el audio. Alcalde, lo que hemos visto que hay muchos países, que, por ejemplo Uruguay, Nueva Zelanda, que la cuarentena no fue obligatoria, sino que fue un llamado a la ciudadanía a tener estas cuarentenas optativas. Y la verdad es que la ciudadanía respondió muy bien. ¿Cómo cree usted que va a responder el porteño, la gente de su comuna? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la verdad es que yo creo que en la región metropolitana nos hemos llevado impresiones, y no necesariamente la gente que sale a ganarse el pan todos los días, sino que mucha gente como con esta soberbia que cree que a mí no me va a pasar nada y salgo igual, porque lo hemos visto en la zona oriente también, como hay tráfico en la costanera norte. O sea, no es solamente que sale la gente que tiene que salir a trabajar, sino que mucha otra gente que no quiere hacer una cuarentena. Entonces, ¿cómo cree usted que se van a enfrentar en la quinta región? Bueno, creo que vamos a tener el mismo fenómeno que usted describe aquí en Valparaíso. Hay mucha gente que si no se resuelven las condiciones económicas y sociales de su subsistencia, va a salir. Y por eso ahí la fiscalización tiene que ser sumamente, ¿cómo lo diría? Sumamente razonable, sumamente prudencial. Porque a la necesidad no se le puede fiscalizar, a la desigualdad o a la pobreza no se le puede fiscalizar. Hay que fiscalizar a aquellos que hacen fiestas clandestinas, aquellos que se encuentran en esas situaciones burdas y que efectivamente generan molestia transversal. Ahora, la clave para que la cuarentena funcione, que es el problema que han tenido Santiago, por lo que nosotros hemos podido observar, es el problema de la movilidad. O sea, la cuarentena no ha logrado reducir la movilidad al interior de las comunas ni entre comunas. Entonces hay dos desafíos en Valparaíso: reducir la movilidad interna dentro de Valparaíso y la movilidad entre Valparaíso y el resto de las comunas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder enfrentar el primer desafío, la movilidad interna? Nosotros venimos hace varias semanas impulsando lo que hemos llamado un modelo de confinamiento comunitario o barrial. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos a la ciudad en 15 zonas, en 15 barrios, en megabarrios, por decirlo así. ¿Por qué son 15? Porque tenemos 15 CEFAM, que son 15 centros de salud de atención primaria. Y lo que le proponemos a los vecinos es: confínense, si no pueden en su casa, en su barrio. Y nosotros hacemos el esfuerzo de descentralizar la mayor cantidad de servicios de la ciudad en esos pequeños polígonos, que son 15.
Entonces, en esas 15 zonas lo que tenemos son oficinas municipales que prestan atención a los vecinos, por ejemplo, para actualizar el registro social de hogares, o lo que va a pasar ahora es que, imagínate una persona mayor que quiere ir al supermercado o a la feria, no tiene internet o no maneja el internet. ¿Dónde hace el trámite? ¿Quién la orienta? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la acompaña? ¿Quién la asesora? Bueno, va a haber una oficina municipal en estas 15 zonas, ubicadas estratégicamente muy cerca de los CEFAM. La gente las va a reconocer fácilmente para que puedan resolver ese tipo de cosas. Entonces la municipalidad no se va para la casa, la municipalidad se despliega. Entonces con eso reducimos la movilidad interna. La gente no va a tener que bajar al plan, hacer un trámite, o por ejemplo en esas 15 zonas, perdón, disculpen, para terminar de explicar el ejemplo, en esas 15 zonas hemos puesto ferias libres que se van moviendo. Por ejemplo, en Rodelillo tenemos miércoles y sábado feria, en Barón hoy día teníamos feria pero la suspendimos por la lluvia. En Plaza Bismarck, cerca del CEFAM Marcelo Mena, tenemos otra feria todos los miércoles. Entonces la gente no baja al plan o al centro a comprar, cerca de su casa. Compra segura y venta segura, que es lo que nos interesa. Alcalde, entonces con eso reducimos la movilidad interna. Sí, y a propósito de movilidad, porque también le quiero dar la palabra al senador de la zona. A propósito de movilidad, hay mucha movilidad de las zonas altas de la región de Valparaíso, de Quilpué, de Villa Alemana, que también tienen índices que son preocupantes. ¿Para qué decir lo que pasa en los Andes? En donde también están pidiendo una cuarentena, en toda la zona de San Felipe también. ¿Bastaba con una cuarentena solo en Valparaíso y en Viña del Mar? Primero me responde el senador y después le doy la palabra a usted, alcalde de Valparaíso. Senador Chaguán. A ver, claramente no, y yo creo que la cuarentena, yo valoro la cuarentena que ha llegado a Valparaíso y Viña del Mar y antes San Antonio, y porque confiamos en el ministro, pedimos más porque hoy día tenemos comunas con índices de carga viral, incluso que tenía más alta que algunas comunas de la región metropolitana cuando comenzaron la cuarentena. Estoy hablando, por ejemplo, en la provincia de San Antonio, El Tao, El Quisco, Algarrobo, Santo Domingo, Cartagena. Estamos hablando de la situación de la provincia de Marga, Quilpué y Alemana, que son también densamente pobladas. También lo que ocurre en la comuna de Concón y en las provincias de San Felipe de los Andes, donde además en la provincia de los Andes tenemos la puerta de entrada a Chile, la puerta de entrada a la región, los Andes, y donde ya tenemos uno de los temas que me parecen graves. Y yo he llamado al gobierno y aprovecho también esta instancia para reiterarlo públicamente. Acá nosotros hemos pedido desde el inicio de la pandemia la necesidad de hacer un traqueo, vale decir, exámenes de PCR en todos los lugares donde se ubique población vulnerable. Estamos hablando de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, primero. Segundo, población es penitenciaria y particularmente de gendarmería. Y tercero, el personal de salud. Son tres focos eminentemente delicados y complejos. ¿Y eso se va a hacer, senador? ¿Perdón? ¿Eso se va a hacer? Bueno, eso lo he planteado yo al gobierno desde el primer día y todavía no se ha hecho. Y esa es mi preocupación. ¿Y por qué lo planteo? Ya tuvimos el primer establecimiento de larga estadía de adultos mayores en los Andes con un foco de 16 a 18 contagiados. Recordar que la mitad de los muertos en la Unión Europea, la mitad de los muertos fueron adultos mayores que estaban en establecimientos de larga estadía. Exacto. Por tanto, lo primero señalar que no basta con Valparaíso y Viña del Mar. Perfecto. Y yo creo, sin lugar a dudas, que el modelo de establecimiento de 15 zonas en Valparaíso es acertado, porque efectivamente lo que ocurre en Valparaíso son dos fenómenos. Primero, alto hacinamiento en los campamentos, que es un tema que tenemos que preocuparnos y por el cual hemos venido peleando, porque por eso yo le he estado pidiendo al gobierno con prontitud la cuarentena, porque tenemos la región con más campamentos de Chile. Primero Viña del Mar, después Valparaíso, y con una situación bastante crítica. Segundo, dificultades de acceso a servicios básicos. Son los municipios los que a través de camiones de aljibe hoy día llevan agua a los distintos campamentos, 3.500 a 5.000 personas en Valparaíso. En Viña del Mar tenemos una situación incluso mayor, bastante mayor. Entonces tenemos una situación crítica y por tanto el llamado que hacemos es a incorporar a la atención primaria. Recién ahora, nosotros lo venimos pidiendo desde el inicio, desde la Comisión de Salud. La atención primaria es clave para establecer una política regional y comunal de trazabilidad de los casos. Y lo que va a permitir la cuarentena es justamente hacer un reseteo para comenzar de nuevo, vale decir, para que los municipios, la atención primaria, que son los que conocen a los vecinos, saben dónde viven, saben en qué condiciones están, saben cuáles son los enfermos crónicos, pueden hacerle el seguimiento a los casos, nos van a permitir justamente poder hacer un reseteo de las medidas. Pero quiero decir lo siguiente. Senador.
no basta con Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio. ¿Cuarentena total? Necesitamos ampliarlo a las otras comunas. Perdón, y además no hay ninguna... quiero decirle... Hay que ampliarla... ¿Cómo? Es que quiero darle un antecedente adicional, perdón, si me permite. No hay camas disponibles en el Van Buren. No hay camas disponibles. Pero hace semanas, o sea, no es nuevo, o sea, hace varios días que no existen. Pero no hay camas críticas. Esto es lo que venimos sosteniendo hace semanas. Por eso era tan necesaria la cuarentena, porque ahora estamos expuestos a una situación compleja. Porque si hubiese un brote, como ocurrió en un campamento en forestal en Viña del Mar, y se nos generan otros brotes en campamentos en Valparaíso, con la situación de hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos y alimentación, puede ser una tragedia de proporción.